Magíster Jesús Manuel Bautista Alderete. Máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España. Posgrado en Técnicas de Interpretación y Motivación de las Decisiones Judiciales en la Universidad del Estudio di Génova, Italia. Estudios de Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Director académico del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y asociado a Rodrigo Elías y Medrano, abogados. Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a este Congreso de Razonamiento Probatorio. Antes que nada, antes de conversar con ustedes sobre la ponencia que me han encargado disertar, agradezco mucho a la organización por esta gentil invitación y sin duda la labor que vienen desarrollando en relación a estos eventos académicos coadyuva mucho al desarrollo de temas como el propio razonamiento probatorio, que es materia de este Congreso. Ahora bien, el tema que me han pedido disertar como punto de inicio es introducción al razonamiento probatorio. ¿Qué es lo que nos viene a ofrecer el razonamiento probatorio dentro del marco del proceso judicial? Finalmente, el razonamiento probatorio siempre aterriza dentro del marco del proceso judicial. Por eso es que hablamos de razonamiento probatorio como un razonamiento lógico que debe efectuar el juez al momento de inferir ciertas particularidades en relación a los hechos y las pruebas que están vinculadas siempre con motivo de un conflicto, sea a nivel de materia penal, sea a nivel de materia civil, laboral o de otra índole. En ese sentido, en las siguientes líneas trataré de ser breve y sucinto para tratar de condensar qué aspectos se deben considerar cuando hablamos del razonamiento probatorio. Me voy a permitir compartir unas diapositivas para que ustedes puedan seguirme el hilo de esta breve disertación. Estamos entonces dentro del ámbito del razonamiento probatorio, introducción al razonamiento probatorio. Hablamos siempre del tema de razonamiento probatorio. Hay una circunstancia en particular al cual nos referimos cuando estamos conversando sobre el razonamiento probatorio. Y es que el objeto principal del razonamiento probatorio va a ser la prueba. Y la prueba como tal ha sufrido, al menos desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista de la doctrina del derecho procesal y más allá de la teoría general del proceso, incluso de la filosofía del derecho, ha sufrido ciertos cambios, ciertas concepciones en relación a la prueba. No cabe duda que la prueba es el elemento principal de todo proceso. ¿Por qué? Porque con ella tratamos de alguna manera de acreditar las alegaciones que las partes formulan dentro del ámbito del proceso. Entonces, cuando hablamos de introducción al razonamiento probatorio hay que tener en cuenta que una cosa es lo que son las reglas que permiten que una prueba sea incorporada, que una prueba sea actuada, que una prueba sea valorada. Distinto es el tema del razonamiento probatorio. Con eso quiero decir que hay que diferenciar el derecho probatorio del razonamiento probatorio. Una cosa es el razonamiento probatorio y otra cosa va a ser el derecho probatorio. Cuando hablamos de prueba, y eso los que son abogados van a correctamente recordar que cuando hablamos de pruebas, la prueba tiene distintas acepciones. Hay una prueba como medio de prueba, la sección de prueba como medio de prueba, es decir, el elemento que permite acreditar las afirmaciones incorporadas al proceso por medio de las partes. Esa es una concepción de prueba. Pero también una segunda sección de prueba se entiende aquella concebida como el procedimiento probatorio. Y cuando hablamos de procedimiento probatorio, hablamos de etapas del procedimiento probatorio, que inicia desde el ofrecimiento del medio probatorio, eh, y luego pasa a la admisión de los medios probatorios para posteriormente concurrir al tema de la actuación del medio probatorio. Y finalmente se da el tema de la valoración probatoria. Entonces, estas cuatro etapas
conforman lo que es el procedimiento probatorio. Entonces, más que todo, cuando hablamos de derecho probatorio, se asemeja más a las reglas establecidas para estas cuatro etapas, para el ofrecimiento, para la admisión, para la actuación, si es que cabe la actuación, porque no todos los medios probatorios son de actuación, va a haber en algunos casos que no requiere de actuación. La actuación, como ustedes muy bien saben, puede darse en el caso de las pruebas periciales, los testigos, las declaraciones de parte, las inspecciones oculares o las inspecciones judiciales, como quieran denominarlas. Esas pruebas son las que requieren normalmente de actuación. Pero en el caso, pues, de pruebas, por ejemplo, documentales, ellas no requieren actuación. Entonces, si bien hay cuatro etapas dentro del procedimiento probatorio, también también hay que tener en claro, pues, que a veces algunas de estas etapas no es necesaria porque algunas pruebas no requieren de actuación. Entonces, hasta ahí creo que estamos correctos. Si bien también hay una tercera sección de lo que se denomina prueba, porque prueba ya como razonamiento lógico, como el resultado de la valoración, normalmente esto ya está dentro del esquema de las etapas del procedimiento probatorio, es decir, de la etapa valorativa. Pero normalmente a veces la doctrina, y me refiero a la doctrina procesal, hace esta diferencia o este tipo de acepciones en relación a la prueba como medio probatorio, prueba como razonamiento, perdón, como procedimiento probatorio y prueba como resultado de la valoración de los medios probatorios. Nosotros vamos a quedarnos únicamente con las dos primeras secciones a los efectos, pues, de continuar con nuestra exposición. Pero hay que tener en claro, esto forma parte del derecho probatorio. Derecho probatorio, entonces, en una definición súper ligera, en una definición muy sencilla, vendría a ser las reglas o los cánones que regulan el procedimiento probatorio en un proceso. Eso vendría a ser el derecho probatorio. No tiene, no tiene, ojo, en estricto, que ver con el razonamiento probatorio, como lo vamos a ver, porque las reglas están positivizadas en un código. Y en los casos del tema de razonamiento probatorio, muchas veces cuando vamos a hablar, estamos haciendo referencia a las inferencias probatorias dadas por los jueces al momento de establecer determinados hechos. Pues bien, ahora, habiendo hecho esta diferencia que es muy importante porque muchas veces confundimos lo que es derecho probatorio con razonamiento probatorio y algunos piensan pues que el derecho probatorio viene a hacer esas reglas, perdón, el razonamiento probatorio viene a hacer esas reglas cuando en realidad es parte del derecho probatorio y terminan confundiendo esta situación. Producto pues de esta confusión y esta desatención en relación a lo que viene a ser algo tan elemental como la prueba dentro de los procesos judiciales, a raíz de esta desatención, justamente por esta confusión entre lo que es razonamiento probatorio y derecho probatorio, surgen pues en los últimos años una serie de debates impulsados por grandes procesalistas, grandes teóricos del derecho, filósofos del derecho, que se interesan por el tema del razonamiento probatorio. Y cuando se interesan por el tema del razonamiento probatorio, lo hacen de manera seria, de manera adecuada. Y de alguna manera, en los últimos años, empieza a adquirir relevancia eh, lo que denominamos hoy en día razonamiento probatorio. Pero el razonamiento probatorio, ustedes van a poder encontrar que este razonamiento probatorio es concebido muchas veces con una concepción distinta a a lo que venían los jueces incluso desarrollando a nivel de la jurisprudencia. Cuando hablamos de razonamiento probatorio, también ustedes van a hallar en los textos como la denominación de concepción racionalista de la prueba o
concepción cognitivista de la prueba, porque tiene que ver con el acceso del conocimiento en relación a la prueba. Por ejemplo, cuando hablamos de concepción racionalista, que tiene que ver con el tema de razonamiento probatorio, esto, esto tiene que ver en realidad con la oposición a una concepción denominada concepción psicologista o concepción psicológica, ¿no? O esta concepción de íntima convicción que los abogados muy bien entendemos. Y esto tiene que ver básicamente con qué es lo que intenta o cuál es la finalidad de la prueba. Por eso es que el razonamiento probatorio está estructurada, o la concepción racionalista de la prueba está estructurada en una serie de tópicos. Y uno de esos tópicos o uno de esos puntos que tiene el razonamiento probatorio es el tema de la finalidad de la prueba y qué busca la prueba en el proceso. Y ello tiene que ver también con la concepción propia del proceso. Como les repetía, la concepción racionalista de la prueba, la concepción cognitivista de la prueba es también como se conoce el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio puede ser entendida o puede ser denominada por algunos autores como concepción racionalista de la prueba, como concepción cognitivista de la prueba. Uno de los tópicos o uno de los puntos medulares que tiene la concepción racionalista o el razonamiento probatorio es la finalidad de la prueba. Pero para entender la finalidad de la prueba, debemos obviamente establecer como punto que la concepción racionalista de la prueba marca como pauta una verdad como correspondencia. Y el proceso, si la finalidad de la prueba es alcanzar la verdad, porque así marca la pauta el razonamiento probatorio o la concepción del razonamiento probatorio, si la finalidad de la prueba tiene por objetivo alcanzar la verdad, debemos determinar qué es verdad. Puede ser una verdad filosófica, o sea, una verdad subjetiva, una verdad absoluta o una verdad descriptiva, o puede ser una verdad como correspondencia. La concepción racionalista de la prueba entiende pues que la verdad es objetiva. La verdad es objetiva. Y la verdad existe y no depende de los sujetos. De tal manera que si yo, por ejemplo, cojo un bolígrafo y suelto el bolígrafo, y precisamente en el momento que suelto el bolígrafo, una persona coincide conmigo y termina empujándome, quien es un tercero y vio esa circunstancia, va a decir, el bolígrafo se cayó porque la persona se apegó. Pero de repente la verdad podría ser, yo solté el bolígrafo. Entonces, se presentan dos premisas en relación a una cuestión. Puede ser o no relevante esta circunstancia para un proceso judicial, pero vamos a determinar el tema de por qué la verdad es objetiva. Lo cierto es que si bien no podemos acceder, porque de repente nuestra percepción tiene que ser muy fina, nuestra percepción en relación a esta circunstancia de que yo solté el bolígrafo y la persona justo coincidía conmigo, este tercero observante no pudo obviamente observar que en realidad yo solté el bolígrafo y justo la otra persona coincidía en chocar conmigo y esta persona pensó que yo solté el bolígrafo porque esta persona observó dicha circunstancia. Lo cierto es que yo tiré el bolígrafo y esta verdad es objetiva. ¿Qué pasa? Que si yo solté el bolígrafo y de pronto al día siguiente dejó de existir. Y este hecho es relevante para un proceso judicial. El tercero observante va a decir,
que yo tiré el bolígrafo, perdón, que yo solté el bolígrafo como consecuencia de haber chocado con esta segunda persona. Pero lo cierto es que yo solté el bolígrafo por propia voluntad. La verdad sigue siendo una sola, es que yo boté el bolígrafo. Que no podamos acceder, que no podamos acceder porque sería retroceder y, y estar en el preciso momento y tener, por ejemplo, una cámara de 360 grados justo cerca a mi puño para yo poder determinar que en realidad yo solté y no fue por el golpe o el choque que tuve con la otra persona, no quiere decir pues que la verdad haya dejado de ser objetiva. La verdad es única y es objetiva. Lo cierto es que yo solté el bolígrafo y la persona, esta tercera persona, vio que yo solté el bolígrafo por una cuestión de un hecho de un tercero y no por propia voluntad. Entonces, a eso se refiere que la verdad sea objetiva. La verdad existe y no depende del sujeto. Que hayamos tenido errores de percepción en relación a los hechos, eso no indica de que exista una sola verdad. Porque de repente esta tercera persona observante de la circunstancia puede decir, lo cierto es que al golpear esta persona a quien tenía el bolígrafo, este sujeto soltó, pero cuando en realidad yo solté por propia voluntad. Y fue minutos o segundos antes que yo solté el bolígrafo y no es que esta persona me eh, haya traído como consecuencia que yo arroje el bolígrafo. Entonces, algo es verdadero, la verdad objetiva, cuando hablamos de verdad objetiva, algo es verdadero cuando corresponde al mundo fuera, a la realidad. Es decir, en el ejemplo, si yo solté el bolígrafo por propia voluntad, esa es la verdad. Que el sujeto lo haya percibido de distinta manera es una situación completamente distinta. Entonces, ¿a qué se refiere que la verdad sea objetiva y que la verdad sea entendida como una verdad como correspondencia? Significa adoptar precisamente una visión de correspondencia a la verdad. Es decir, que la verdad existe porque corresponde a lo que ha sucedido en el mundo. Como les repito, es posible conocer mejor o peor la verdad, pero eso no afecta en nada su existencia y su objetividad. Es la realidad la que determina la veracidad o falsedad de la narrativa que se describe. Es decir, si yo voy con un determinado alegato al proceso judicial, le digo fulanito causó lesiones o lesiones dolosamente a X, tengo que acreditar que efectivamente así sucedió. Entonces, eso es una narrativa. En principio hay una narrativa, pero que yo haya afirmado eso no implica pues que lo dicho por mí sea una verdad o que existan elementos que, que de alguna manera sostengan lo dicho por mí, no implica pues que la verdad sea otra, porque la verdad sigue siendo objetiva. Que los sujetos cognoscentes no podamos acceder a una verdad total, no implica pues que no podamos buscar la verdad dentro del proceso. Que haya límites de acceder, que haya límites del acceso al conocimiento, no puede importar que nosotros dejemos de buscar la verdad. Entonces, uno de los tópicos principales del razonamiento probatorio involucra pues, una verdad como correspondencia. Eh, ¿Y a qué voy? Las proposiciones, y hablamos de proposiciones, las premisas fácticas o las proposiciones fácticas ofrecidas por las partes, incorporadas por las partes al proceso, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, solamente en la medida que son retratos a la realidad. ¿Qué quiero decir? Una proposición, un alegato puede ser verdadero si es que esto se corresponde a la realidad. De lo contrario, obviamente, no sería una verdad, sería una premisa o una proposición falsa. Eso es que ocurre por sí solo, es independiente de la voluntad, de la percepción, como les repetía. Se puede tener una percepción y podemos percibir de forma errada ciertos hechos, pero eso no tiene nada que ver con la verdad, porque la verdad
es una circunstancia ajena al sujeto. Tampoco podemos hablar de verdad como consenso. Es decir, si toda la comunidad o si un grupo de sujetos está de acuerdo con una determinada afirmación, eso no lo hace verdadera, porque la verdad tiene que darse como correspondencia a lo ocurrido en el mundo exterior. Para que sea verdadera una premisa o una afirmación, tiene que tener correspondencia con la realidad. Como les repetía, el conocimiento del ser humano sobre la verdad podrá ser cierto o errado, pero la verdad es independiente del conocimiento que el ser humano tenga sobre eso. En el contexto jurídico, ya entrando en el proceso judicial, la situación es análoga. O sea, la verdad de un enunciado no depende de lo que el juez resuelva, porque el juez puede resolver de forma errada, es decir, con elementos que de alguna manera causaron convicción, que ahí vamos a ver justamente el tema de la convicción, es una situación psicológica. Yo me puedo convencer porque tengo una corazonada, me puedo convencer eh, porque de alguna manera eh, tengo un sesgo, entre otras cosas, pero que la verdad en estricto no depende de lo que resuelva el juez. El juez puede haber resuelto de forma errónea, pero finalmente ello no constituye una verdad. Será una verdad en la medida que corresponda a la realidad, lo que ocurre en el mundo exterior. Y era precisamente lo que comentaba, esta verdad tiene que ver con el proceso. Tiene que ver con el proceso en el sentido de que a nivel del proceso judicial se conciben dos concepciones. El proceso entendido como método de solución de conflictos y el proceso entendido pues como un mecanismo de aplicación correcta de las normas jurídicas eh, dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando hablamos de proceso como método de solución de conflictos o resolución de conflictos, las partes son dejadas en libertad para que en el marco de las reglas procesales enfrentarse de la forma en la que juzgue conveniente. Entonces, esa es una forma eh, esa es una forma de establecer el proceso y ahí obviamente las partes pueden argumentar, pueden enfrentarse de forma en la que el juzgador finalmente eh, será un árbitro o un espectador que fijará las reglas del juego. Por eso es que el resultado de tal enfrentamiento es el que determina la solución del conflicto llevado obviamente al juzgamiento. Y el rol del juez se va a limitar simplemente a asegurar que el, el, el procedimiento, el proceso se desenvuelva conforme a las reglas procedimentales que él establece o que el propio ordenamiento establece. Y otra cosa es el proceso como ideología legal racional. Precisamente es el que adopta la concepción racionalista de la prueba o lo que se denomina razonamiento probatorio. Y cuando hablamos de proceso como ideología legal y racional, hacemos referencia a la calidad de la decisión, es decir, no importa solo las normas jurídicas, no importa solo la quaestio juris, lo que se denomina quaestio juris, sino importa la quaestio facti. Recordemos que las sentencias están dadas no solamente por quaestio juris, es decir, cuestiones de derecho, sino también por quaestio facti, que es las cuestiones fácticas o las cuestiones de hecho, los hechos mismos que son incorporados por la ley. Entonces, el proceso como ideología legal, racional, lo que apunta es a una calidad de la decisión, que las premisas fácticas y las premisas jurídicas tengan validez o hayan sido confrontadas en relación a la prueba. Entonces, también no se reduce a una contienda entre individuos privados, obviamente, como lo entiende el proceso como método de resolución de conflictos, donde no importa, pues, mucho alcanzar la verdad, no importa en la medida que lo que importa es que la contienda de las partes sea desenvuelta de forma justa conforme al procedimiento. El juez finalmente no va a resolver, sino van a ser las partes quienes conlleven a una decisión final. Entonces, aquí, en este tipo de proceso como ideología legal,
se orienta más al cumplimiento de los valores constitucionales y la obtención de decisiones justas. La decisión justa se obtiene siempre y cuando se haya establecido correctas premisas fácticas, el juzgador haya establecido correctas premisas fácticas y correctas premisas jurídicas. Para eso tiene que haber confrontado estas premisas con la validez, una validez interna y una validez externa, tanto en las premisas fácticas como en las premisas jurídicas o las premisas normativas. Entonces también están orientadas a la verdad. Este tipo de proceso, y justo viene de ahí la razón de ser o el tópico que esboza el razonamiento probatorio. El proceso como ideología legal racional está orientado a la verdad en la medida, pues, que le importa alcanzar, le importa alcanzar la verdad en la medida que para el momento de alcanzar la verdad se obtiene una decisión justa. Y esta decisión justa proviene justamente de la correspondencia que se da en el mundo exterior. La verdad como correspondencia. Por eso dice, por eso se dice que la decisión judicial no puede considerarse legal y racionalmente correcta y por tanto justa si se basa en una determinación errónea y no verdadera de los hechos a que se refiere. Imaginemos que el juez ampare una pretensión o condene a un sujeto por hechos que no han ocurrido en la realidad. Recordemos pues que una norma está constituida por supuesto de hecho, nexo causal y consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es un supuesto de hecho genérico. Cuando yo fundamento A mató a B, lo que estoy haciendo finalmente es subsumir este hecho a la norma. La norma te dice, aquel que, y de forma genérica, aquel que mata dolosamente a un sujeto será condenado a 20 años de pena privativa de la libertad. Entonces, el antecedente es aquel que mata. Si yo alego que fulanito o que A mató a B, lo que yo tengo que es demostrar que A mató a B con base a los elementos probatorios que estoy incorporando al proceso para otorgar consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es que se le imputará una pena de 20 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que si el juez comete el error de asignar estas consecuencias jurídicas a un hecho que no ocurrió en la realidad, lo que está haciendo finalmente es una determinación errónea de los hechos. Una determinación errónea de los hechos y está otorgando consecuencias jurídicas a una situación que no ocurrió en la realidad. Entonces, esta decisión se vuelve injusta, la decisión deja de ser injusta. Entonces, la calidad de la decisión también es una pésima decisión en la medida que no se puede asignar consecuencias a un hecho que no ocurrió en la realidad. Deslegitima el Estado de Derecho si es que estas circunstancias se dan. Entonces, el modelo de proceso como competición entre las partes en el que el juez debe ser árbitro o determine ganador sin que debe importar quién sea, es el modelo de resolución de conflictos. Y el modelo, pues, de proceso dirigido a la implementación de políticas públicas mediante la aplicación del derecho previamente establecido, es el modelo entendido como proceso, como ideología legal y racional. ¿Por qué? Es lo que le decía. Si el juez eh, aplica correctamente el derecho, legitima el propio Estado de Derecho. No distorsiona la realidad, porque esto queda como de alguna forma como verdad, lo que haya dicho el juez, queda como una especie de verdad y señala pues que habrían ocurrido los hechos conforme lo ha expuesto en su decisión final, en su sentencia. Y lo que busca precisamente el modelo como ideología ilegal y racional es justamente la correcta aplicación del derecho previamente establecido. Es decir, que las consecuencias hayan sido establecidas correctamente y para
y para los hechos que efectivamente ocurrieron en la realidad. Se corresponde con la realidad. Y ahí viene el tema de la verdad como correspondencia. ¿Qué conclusiones sacamos de este punto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo dicho hasta aquí? La función del proceso, como les repito, es la correcta aplicación de las consecuencias jurídicas contenidas en la norma. ¿Cómo logramos esto? Cómo logramos una correcta aplicación de las consecuencias jurídicas mediante la verificación de la producción del supuesto de hecho contenido en la norma? Obviamente que se haya producido este supuesto de hecho en la realidad. La única forma de obtener que, que las normas sean aplicadas correctamente. Cuando el juez verifica que el supuesto de hecho que se contiene en la norma se produjo en el mundo real, ahí recién debe atribuir la consecuencia correspondiente. Como les repito, es la única forma de atender que se ha aplicado o se ha obtenido una decisión justa. Eh, los hechos que se produjeron en el mundo real llegan al proceso, ustedes saben, llegan al proceso a través de enunciados que se describen y que describen una ocurrencia. Lo que le ponía en el ejemplo, si este tercer sujeto vio que una persona chocó conmigo y yo solté en realidad previamente por propia voluntad el bolígrafo y no fue esta persona quien me hizo tirar el bolígrafo, esta es una circunstancia. Esta tercera persona observante podría ingresar al proceso y decir, Jesús Bautista fue perdón, el sujeto B fue quien hizo al sujeto A, en este caso yo, que tire el bolígrafo. Yo puedo alegar eso. El sujeto observante o la persona observante podría alegar esa circunstancia. Entonces, nosotros incorporamos enunciados fácticos respecto de ciertas ocurrencias en el mundo real. Y estas descripciones sobre ocurrencias en el mundo real se aportan por medio de las partes. ¿A través de qué? A través de las afirmaciones las afirmaciones que realizan manifestando que ésta se produjo. Pero no basta, obviamente, en el marco del proceso, la aportación de los hechos del juez que pueda atribuir la consecuencia jurídica contenida en la norma, sino que la misma requiere que sea acreditada. ¿Cómo acredito esta afirmación? Ahí está la prueba. La prueba tiene como finalidad o como función acreditar las alegaciones sobre los hechos que realizan las partes en el proceso. Es decir, corroborar que se produjeron los hechos en la realidad. Verificación del supuesto hecho. En consecuencia, la prueba, y como lo hemos dicho, cumple la función de determinar la verdad de los enunciados sobre los hechos que las partes manifiestan como verdaderos. De ahí, precisamente de lo que estamos conversando, se extrae esta conclusión. Entonces, hasta ahí el tema de verdad como correspondencia. La prueba tiene como función o como objetivo alcanzar la verdad en el proceso. Ese es el primer tópico del razonamiento probatorio. Tiene por finalidad alcanzar la verdad. ¿Cómo yo alcanzo la verdad o cómo sé cuál es la concepción ideal de verdad? Porque hay muchas concepciones, incluso filosóficas, en relación a la verdad. El razonamiento probatorio te dice que la verdad que debemos atender es la verdad como correspondencia. Aquella verdad, aquella circunstancia que se ha obtenido como consecuencia de lo que ocurrió en la realidad. Lo que operó en el mundo tiene que ser acorde a las afirmaciones alegadas por las partes. De tal manera que es la circunstancia ideal para obtener una decisión justa. Otro tópico que tiene que ver es con el razonamiento probatorio, es la justificación probatoria. Y era básicamente lo que les decía. El razonamiento probatorio tiene que ver
con las inferencias probatorias que el juez obtiene respecto de los hechos y la prueba. El juez, al vincular la cuestión fáctica y al vincular la prueba, realiza o lo que obtiene son inferencias probatorias. Estas inferencias probatorias, lo dice el razonamiento probatorio, tiene que atender a los problemas que existen en relación a los hechos. El profesor González Lagier, un profesor español de la Universidad de Alicante, tiene un trabajo en relación a los problemas de la question fact, a los problemas de los hechos pueden tener ciertos problemas en la medida de el ejemplo que les planteaba, los errores de percepción, la interpretación de los hechos. Problemas. Primer problema podría darse errores en la percepción, errores en la interpretación de los hechos, errores de la interpretación de los hechos. ¿A qué se refiere justo esto último? Por ejemplo, yo incorporo un hecho que he interpretado de forma incorrecta. Interpreté un hecho o percibí de forma errónea un hecho. Entonces, el sujeto, por ejemplo, en el caso que les planteé, el sujeto que observa una circunstancia puede haber percibido de forma errónea el hecho, pero cuando lo traslada mediante una afirmación al proceso judicial, ese hecho adolece de ese problema, de un error de percepción. Ahora, el juez también, cuando realiza una lectura, tiene una percepción o una interpretación de los hechos. Entonces, un hecho mal interpretado o mal percibido también puede ser objeto de una malinterpretación por el juzgador. De modo que este hecho ingresa al proceso o al momento de resolverse, ingresa del todo incorrecto para los efectos de establecer las correctas premisas fácticas. Las correctas premisas. Como les repito, cuando hablamos de justificación probatoria, el juez tiene que atender la cuestión facti. Y la cuestión facti involucra una decisión muy importante en el sentido, pues, que cuáles son los hechos esenciales o determinantes para resolver la causa, para resolver el proceso. Solo determinando de forma correcta las cuestiones de hecho, por ejemplo, en el proceso civil, a lo que se denomina, pues, hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Van a haber circunstancias en las cuales las partes están de acuerdo que ciertas circunstancias se dieron. Van a haber casos en los cuales las partes están en desacuerdo. Los hechos no controvertidos no requieren de ser probados. Y como no requieren de ser probados, si bien tienen vinculación, no van a ser objeto de prueba. Si bien tienen vinculación con toda la causa, no van a ser objeto de prueba. Y si no van a ser objeto de prueba, pueden, pues, eh, pueden dejarse de lado solo para los efectos de determinar cuál va a ser el objeto de prueba. Entonces, es necesario establecer un correcto establecimiento de hechos, establecer correctamente los hechos para los efectos de determinar las premisas fácticas. Una vez establecidas las premisas fácticas, se tiene, pues, que establecer las premisas normativas, es decir, qué normas son aplicables al caso en concreto. Pero yendo al tema de la justificación probatoria, precisamente las premisas fácticas deben ser confrontadas con la validez que las partes hayan aportado, confrontadas con la prueba, para que un hecho tenga justificación probatoria, tiene que tener una justificación interna y una justificación externa. De lo contrario, no podríamos, pues, no podríamos obtener una decisión justa, una decisión en la cual obviamente podamos decir
que se encuentra justificada probatoriamente hablando. Otro de los tópicos también del razonamiento probatorio es, por ejemplo, el tema de la psicología del testimonio. La psicología del testimonio eh, involucra pues que existen problemas en el recuerdo de las personas. Cuando hablamos de declaraciones judiciales, de declaraciones de testigo, declaraciones de parte, muchas veces se piensa que cuando existen contradicciones en el relato, cuando existen contradicciones en el relato, involucra pues que las partes están mintiendo. Por una especie de expertise que tiene ya la persona, el abogado o el jugador, involucra que puede deducir de la conducta de las partes ciertas conclusiones. Cuando el abogado ataca pues al declarante, sea testigo o sea una declaración de parte, y esta parte se pone nerviosa, muchas veces se dice que está mintiendo. Y está mintiendo porque se ha puesto nerviosa y de esa actitud los abogados o los jueces sacan conclusiones respecto de su conducta. Sin embargo, la psicología del testimonio nos dice pues que no necesariamente el hecho de que una persona se encuentre nerviosa o podemos extraer conclusiones de la misma. Y, y eso es obviamente razonable en el sentido de que si yo estoy bajo la presión de abogados, bajo la presión de jueces e incluso, por ejemplo, en la declaración de parte, imputado de un delito, es lógico que una persona pueda ponerse nerviosa. O, por ejemplo, si no recuerdo a detalle ciertos hechos, no quiere decir que también haya en contradicción o esté mintiendo. Recordemos que la memoria de por sí no es un elemento eficaz para, para poder conocer tan a detalle los hechos, porque puedo tener ciertas lagunas, el recuerdo puede ser muy antiguo para yo poder establecer, para poder recordar, o sea, el hecho puede ser muy antiguo para yo poder recordar, y todos esos aspectos a veces no se toman en cuenta. Estoy seguro que si muchos de ustedes me están escuchando, eh, si acá 2 semanas le preguntan de qué color era la corbata del ponente, seguramente no van a recordar. O de qué color era la PPT usada por el ponente, van a recordar muy poco. Entonces, la memoria juega o es un factor muy importante al momento de también establecer la validez y la fiabilidad de la declaración. Esto va a importar sin duda alguna que la declaración en un proceso judicial, sea de testigo, sea de parte, debe atender necesariamente esta circunstancia a los efectos pues, de la fiabilidad y validez de la misma. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al modelo del common law, al modelo del derecho anglosajón, la justicia norteamericana, donde vemos pues que los abogados destruyen a los testigos y de ahí se concluyen ciertas inferencias de que está mintiendo, el relato no es concordante y entre otros supuestos, y con ello involucra pues desacreditar a la parte. Pero en el caso del sistema continental, del derecho continental o el sistema romano-germánico, la circunstancia no es lo mismo. Porque ¿a qué apunta? Que la concepción del proceso, la finalidad del proceso no es la misma circunstancia que en esos modelos de proceso. En el norteamericano es un proceso que apunta a la resolución de conflicto, mientras que en los procesos de derecho continental, como hemos dicho, se puede entender que confluyen otros valores distintos, como por ejemplo la búsqueda de la. Entonces, yo consideraría pues que
el razonamiento probatorio nos ofrece una serie de elementos que nos permiten lograr que obtengamos decisiones justas en la medida que los puntos que éste desarrolla justifican comprobatoria, la verdad como correspondencia. La finalidad de la prueba es alcanzar de la verdad, atender a las nuevas concepciones de la psicología del testimonio, entendiendo de que no podemos desprender de las conductas de las partes ciertas conclusiones que en realidad no son así, porque de alguna manera se, eh, se puede obtener premisas cerradas. Todo eso es lo que nos ofrece el razonamiento probatorio. El tiempo sin duda nos ha ganado, pero en una próxima oportunidad espero volver a compartir ciertos comentarios en relación al razonamiento probatorio y eso es todo en lo que puedo comentar en relación a mi disertación. Muchas gracias.